Bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo uvea y vamos a mencionar la patología más frecuente de la uvea que vamos a encasillar con el término de uveitis y que en un momento dado esta inflamación puede encontrarse en cualquiera de las tres partes de la uvea, empezando a veces por el iris, el cuerpo ciliar o en ocasiones la coroides. O puede comprometer a, a toda la uvea, que a veces se encasilla con el nombre de panoveitis o uveitis difusa. Entonces, en el caso de la uveitis, es una entidad en medicina que a veces es difícil de definirla. Y a veces lo que nosotros hacemos más frecuente cuando mencionamos el término de uveitis es que hay alguna inflamación que puede comprometer alguna de las estructuras o las puede comprometer en su totalidad. Entonces, lejos de ser una enfermedad, es un síndrome en donde va a ser un conjunto específico de síntomas y signos causados por diversas etiologías o patologías. El término de uveitis no solamente se refiere a un proceso inflamatorio limitado al tracto uveal, sino a todo un proceso inflamatorio intraocular y que va a ser mediado por el sistema inmunológico y que también pudiera comprometer a las estructuras que están en la parte intraocular del ojo, que no forman parte de la uvea, pero que se pueden comprometer, como vendría siendo tanto el cristalino como el humor vítreo, la retina y lo que viene siendo la papila o la cabeza del nervio óptico. Entonces la uveitis van a ser procesos auto o heteroinmunes que comprometen a cualquier componente interno del globo ocular, sin compromiso a veces obligatorio del tracto uveal, aunque esto ocurre en la mayor parte de los pacientes. Aquí en las imágenes mencionamos un paciente que tiene un problema de uveitis y en donde a veces nosotros podemos distinguir a veces algunos signos que probablemente no son patoneumónicos de la enfermedad, pero que nos pueden orientar a que alguna parte de la uvea está comprometida. En la imagen de arriba, pues tenemos un acúmulo de células inflamatorias a nivel de la cámara anterior y eso a veces lo encasillamos con el término de hipopión o a veces es el acúmulo de pus o de células inflamatorias en cámara anterior, que en ocasiones la mayor parte son por células inflamatorias o a veces pueden ser producidos por algún proceso infeccioso, ya sea originado a veces por bacterias, en ocasiones por hongos o a veces por virus o a veces por parásitos. En la imagen de la parte inferior, se observa ahí lo que es la pupila y alrededor de la pupila nosotros vemos unas membranas. Vemos cómo esa pupila está pegada a lo que viene siendo la cápsula anterior del cristalino. Entonces, cuando el iris se pega a estructuras ya sea anteriores o posteriores, se van a formar unas adherencias y que nosotros conocemos como sinequias. En este caso serían sinequias posteriores, porque el iris se va a pegar a lo que viene siendo la cápsula anterior del cristalino, o serían sinequias anteriores si el estroma del iris se pega a lo que viene siendo la parte posterior de la córnea, que sería el endotelio corneal. Entonces ahí tendríamos unas adherencias y que vamos a encasillar con el término de sinequias y que son muy características de aquellos pacientes que pueden tener alguna uveitis. Entonces, la uveitis tenemos distintas clasificaciones.
vamos a mencionar las clasificaciones más frecuentes. Y en primer lugar, vamos a mencionar quizá unas de las clasificaciones que más nosotros mencionamos, que es la clasificación anatómica de la uveitis. Esta clasificación anatómica a la uveitis la clasifica en una uveitis anterior, una uveitis intermedia y una uveitis posterior, y también la puede clasificar en una uveitis difusa o en una panuveitis. Entonces, en el caso de la uveitis anterior, es un proceso inflamatorio que se localiza en el segmento anterior del globo ocular, que va a comprometer a la parte más anterior de la uvea, que sería el iris. A veces también pudiera comprometer a lo que viene siendo la cámara anterior, la cámara posterior, el cristalino o a veces el humor acuoso. Y a veces también por su continuidad con el iris se puede comprometer lo que viene siendo la parte anterior del cuerpo ciliar. Entonces, aquí cuando tenemos una uveitis anterior, a veces el término que utilizamos es el de iritis. O a veces también se utiliza el término de ciclitis. Ciclitis cuando exclusivamente está inflamado el cuerpo ciliar, iritis cuando está inflamado el iris. O a veces se puede inflamar el iris y el cuerpo ciliar y vamos a utilizar el término de una iridociclitis. Dentro de estas iridociclitis, en ocasiones predomina lo que viene siendo la heterocromía de Fuchs, o a veces también predominan algunas uveitis anteriores, sobre todo las que se asocian mucho a problemas de, sobre todo de artritis o osteoartritis. Vamos a tener una uveitis intermedia. En el caso de la uveitis intermedia, es un proceso que se localiza en lo que viene siendo el cuerpo ciliar y que puede comprometer a lo que es la pars plana, o a veces también pudiera comprometer a la pars plicata. Y aquí el término que más utilizamos, pues es el término de par, pars planitis, o a veces también podemos utilizar el término de ciclitis. Vamos a tener la uveitis posterior. Esta uveitis posterior es un proceso inflamatorio localizado en la parte posterior de la uvea y que va a comprometer a lo que viene siendo el cuerpo ciliar. Entonces, por lo regular, esta uveitis se va a localizar más allá de lo que viene siendo el cuerpo ciliar. O sea, se va a iniciar en la parte más anterior de la coroides, que está a nivel de lo que es la hora serrata. Va a abarcar lo que viene siendo un poco de la parte anterior del ecuador y va a abarcar toda la parte posterior del ecuador. Entonces va a afectar de manera directa a lo que viene siendo la coroides y por su contigüidad, pues puede afectar también a lo que viene siendo la retina, inclusive puede comprometer a lo que viene siendo el cuerpo vítreo. Y aquí uveitis posteriores, vamos a tener algunas patologías. Una de ellas probablemente sería la epitelopatía placoide multifocal, que son procesos inflamatorios que se van a encontrar a nivel de coroides y que van a comprometer a lo que viene siendo la retina. Otras patologías como puede ser el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada, o en ocasiones la oftalmía simpática. En ocasiones pueden ser uveitis que se pueden iniciar a nivel de lo que viene siendo la, sobre todo las uveitis posteriores. Y vamos a tener lo que viene siendo la panuveitis o la uveitis difusa, en donde el proceso
inflamatorio va a afectar a toda la uvea o a todo el tracto uveal. O sea, lo va a afectar desde la parte más anterior a la parte intermedia y lo que viene siendo la parte posterior. Entonces, dentro de estos síndromes, pues tenemos un síndrome que se conoce como síndrome hubo meningio ocular y que a veces también se conoce como síndrome de Boco-Yanagi-Arada o se pone nada más se define también como el SVKH. Entonces esto sería lo que es la clasificación anatómica y es una de las que más utilizamos con frecuencia cuando a veces mencionamos lo que es la uveitis. Entonces si nosotros mencionamos que tiene una uveitis anterior, pues a veces con ese solo hecho podemos inferir que el proceso está en la parte más anterior de la uvea. Una intermedia abarcaría exclusivamente el cuerpo ciliar. La posterior, compromiso más de coroides, y lo que viene siendo la difusa o la panoveitis, pues abarcaría todo el tracto uveal y tendría compromiso también sobre algunas estructuras intraoculares, como a veces se puede comprometer el cristalino o a veces el humor vítreo, o se puede comprometer también lo que es la retina. Vamos a tener también otro tipo de clasificación. Esta a veces es una de las clasificaciones que tiene mucha preponderancia y viene siendo la clasificación etiológica. En esta, pues lo ideal la utilizamos de manera frecuente para saber qué, este, qué proceso patológico pudiera estar originando este proceso inflamatorio a nivel del tracto uveal. Y esta clasificación las va a clasificar en uveitis específicas o infecciosas y que va a ser causada por agentes patógenos que pueden ser de cualquier tipo, pueden ser bacterias, virus, hongos, protozoarios, parásitos. Dentro de los virus, las más frecuentes, pues vienen siendo originadas por el virus del herpes simple, el virus del herpes zóster, a veces el citomegalovirus, que son los más frecuentes, o a veces también el virus de la inmunodeficiencia humana también puede producir este tipo de proceso infeccioso a nivel de la uvea. En el caso de bacterias, pues lo más frecuente son las originadas a veces por la tuberculosis o en ocasiones por la sífilis. Parásitos, pues tendríamos primordialmente las uveitis originadas por la toxoplasmosis o la toxocariasis. En ocasiones por hongos vamos a tener las uveitis originadas por el hongo de la Candida albicans. En el caso sobre todo la clasificación etiológica, tenemos lo que conocemos como las uveitis no infecciosas o inespecíficas, porque no sabemos a ciencia cierta cuál es el agente etiológico que está originando este proceso inflamatorio. Y dentro de estas uveitis no infecciosas o inespecíficas, tenemos la esclerouveitis, en ocasiones la queratouveitis, que puede comprometer a la córnea y a la uvea y que muchas veces son características de uveitis virales originadas a veces de manera preponderante por el virus del herpes simple, del herpes zóster o el virus del citomegalovirus. Vamos a tener en ocasiones unas uveitis inespecíficas como sería las uveitis agudas y que van a estar relacionadas de manera muy frecuente al antígeno leucocitario humano B27. O podemos tener también las uveitis en las
artritis reumatoides juveniles. A veces la primera manifestación que pudieran tener estos pacientes sería una uveitis anterior o a veces una uveitis intermedia, y que nosotros al hacer esa exploración, si la hacemos a nivel de segmento anterior, en ocasiones estos hallazgos los pudiéramos hallar a nivel de lo que viene siendo en ocasiones la córnea. A nivel de la córnea, en la imagen inferior, vamos a tener el acúmulo de células inflamatorias que a veces se van a depositar en el endotelio corneal. Y esas células inflamatorias a veces se conocen como depósitos queráticos o depósitos retroqueráticos que se van a depositar en el endotelio corneal y que van a ser células inflamatorias que van a ser originadas por ese proceso inflamatorio. Entonces, cuando esas células inflamatorias son muy evidentes y que tienen un diámetro un poco más aumentado de tamaño, se conocen a veces como depósitos en grasa de carnero y que a veces pudieran ser muy característicos de lo que vienen siendo las uveitis granulomatosas o las uveitis posteriores, que de manera más frecuente van a manifestarse en lo que viene siendo las uveitis posteriores. O a veces también estos depósitos retroqueráticos pueden ser muy finos y que a veces se pudieran detectar exclusivamente por medio de la exploración a nivel de la lámpara de hendidura. En el fondo del ojo pudiéramos hallar algunos hallazgos que son más característicos de, sobre todo de las uveitis posteriores, aquellas que llegan a comprometer a la coroides y que también pudieran comprometer a la retina y que pudieran originar sangrados, en ocasiones procesos inflamatorios a nivel de la coroides o a nivel de la retina y que a veces los podemos encasillar como alguna coroiditis o cuando ya hay compromiso de la retina, en ocasiones sería una retinitis. Cuando ya hay compromiso de coroides y de retina sería una corioretinitis. También se pudieran presentar algún tipo de exudados en el polo posterior o también pudiera haber compromiso del nervio óptico, en donde a veces por medio de la oftalmoscopía pudiéramos hallar un edema de papila o en ocasiones a veces pudiéramos hallar alguna neuritis óptica. También tenemos otro tipo de clasificaciones de las uveitis. Dentro de esta clasificación, pues es en su evolución en el tiempo. ¿Cuánto duran estos procesos inflamatorios a nivel de la uvea? Y según su evolución en el tiempo, las vamos a encasillar como uveitis agudas, uveitis subagudas, uveitis crónicas y uveitis recurrentes. Las uveitis agudas son aquellas que tienen una duración entre 30 a 40 días. Dentro de estas vamos a tener el síndrome de Reiter, en donde el paciente se va a caracterizar por presentar uveitis, va a presentar sobre todo uretritis y va a presentar conjuntivitis. Vamos a tener las uveitis subagudas. Estas uveitis subagudas es donde el proceso inflamatorio puede durar entre 2 a 6 meses. Y a veces una característica, sobre todo de la aparición de una uveitis subaguda, viene siendo la toxoplasmosis, que va a originar procesos inflamatorios y a veces procesos cicatrizales en lo que viene siendo la coroides y la retina. Vamos a tener una uveitis crónica.
Esta uveitis crónica tiene una duración indeterminada y generalmente es mayor a 6 meses. Dentro de estas uveitis, pues vamos a tener lo que viene siendo la enfermedad de Behçet, en donde lo característico es que el paciente va a tener una uveitis a veces, sobre todo intermedia o a veces posterior, y en ocasiones va a tener también la aparición de aftas a nivel de lo que viene siendo la mucosa, las mucosas. Vamos a tener una uveitis recurrente. Esta uveitis recurrente es la que se presenta en forma de crisis y que su duración por lo regular es variable y que a veces casi siempre va a tener un comportamiento a veces crónico y que en ocasiones puede aparecer cuando se puede reactivar algún proceso infeccioso, a nivel del organismo, como sería en ocasiones la reactivación de un virus del herpes simple, o en ocasiones también la reactivación de un virus por el herpes zóster, o en ocasiones también cuando algún paciente tiene algún proceso infeccioso, como sería alguna sífilis o alguna tuberculosis, y que el paciente no sigue un tratamiento adecuado, pues esto se puede reactivarse o aparecer de nuevo y dar este tipo de uveitis recurrentes. En ocasiones también, otra clasificación de las uveitis es la clasificación clínico-patológica. Y esta clasificación eh, vamos a tomar en cuenta las alteraciones que nosotros vamos a hallar primordialmente en lo que viene siendo a veces el segmento anterior y el segmento posterior del ojo, y que lo tenemos que hacer muchas veces con la lámpara de hendidura o en ocasiones con lo que viene siendo el estudio de fondo de ojo, ya sea utilizando la oftalmoscopía directa o indirecta o la biomicroscopía de fondo. Y esta clasificación clínico-patológica sería lo que vienen siendo las uveitis granulomatosas y no granulomatosas. Por lo regular, las uveitis granulomatosas tienen algunos componentes de las otras clasificaciones que hemos mencionado. En el caso de las uveitis granulomatosas, casi siempre van a tener un curso a veces subagudo o crónico, o van a ser muchas veces uveitis recurrentes. Y a veces lo característico de estas uveitis es que van a tener depósitos queráticos o retroqueráticos y que van a ser depósitos de un diámetro aumentado y que nosotros conocemos como depósitos en grasa de carnero, y que esos depósitos los vamos a ver a nivel del endotelio corneal por medio de la lámpara de hendidura. O a veces también cuando tenemos las uveitis granulomatosas a nivel de lo que viene siendo sobre todo el cuerpo ciliar, o a nivel de lo que viene siendo la coroides, vamos a descubrir sobre todo un acúmulo de células inflamatorios, ya sea a nivel del cuerpo ciliar o de coroides, y que nosotros conocemos como snowballs y que se traducen como bolas blancas y que se van a depositar a nivel de coroides o de retina o a nivel de cuerpo ciliar, y que nos hablan de que es una uveitis granulomatosa y que por lo regular casi siempre van a tener un comportamiento subagudo o a veces crónico. En el caso de las uveitis no granulomatosas, por lo regular casi siempre estas uveitis van a tener un comportamiento agudo y sobre todo casi siempre van a ser uveitis anteriores o van a ser uveitis intermedias, que a veces pueden estar en la parte más anterior de lo que viene siendo el cuerpo ciliar.
Y a veces también lo característico es que vamos a tener unos depósitos retroqueráticos que van a ser finos, van a ser a veces muy pequeños y que en ocasiones solamente los vamos a detectar con la lámpara de hendidura y que no van a ser los depósitos en grasa de carnero que a veces son característicos de lo que viene siendo la uveitis granulomatosa. Entonces, en este caso, serían las uveitis no granulomatosas. Y esa a veces es otra de las clasificaciones que de manera ocasional se utilizan o que también viene en los libros de oftalmología. Vamos a tener, por último, una clasificación, en donde esta clasificación es según el origen donde se inicie el proceso inflamatorio de la uvea. Estas serían sobre todo las uveitis exógenas y las uveitis endógenas. Las uveitis exógenas son aquellas en donde el proceso inflamatorio se va a originar por fuera del globo ocular y por fuera de nuestro cuerpo. Y a veces se puede deber a algún proceso traumático que se pudiera originar a nivel de los anexos o a nivel del globo ocular, como pudiera ser en ocasiones una herida traumática con un objeto romo o a veces una herida traumática con un objeto punzante que pudiera originar en ocasiones una herida penetrante y a veces perforante y que va a lesionar las membranas envolventes y que puede lesionar desde lo que viene siendo la membrana más externa, la membrana intermedia y en ocasiones la membrana más interna como vendría siendo la retina. Una característica de estas uveitis exógenas en ocasiones pudiera ser la oftalmía simpática, que puede deberse a algún trauma muy severo que puede originar alguna abulsión del globo ocular y que en ocasiones ahí pueden quedar células inmunogénicas que pueden originar una reacción de hipersensibilidad y que posteriormente van a originar ese proceso inflamatorio en toda la uvea, originando esta oftalmía simpática. En el caso de las uveitis endógenas, son aquellas que se originan en nuestro cuerpo. A veces se pueden originar a nivel de globo ocular o de los anexos, o se pueden originar en estructuras que pueden estar un poco alejadas de lo que viene siendo la esfera ocular, como vendría siendo a veces el tejido conectivo, o a veces a nivel de los huesos o a nivel de las articulaciones. Uveitis como serían las originadas por una artritis reumatoide, en ocasiones uveitis originadas por algún proceso inflamatorio a nivel de nuestro cuerpo, como sería el originado a veces por virus, bacterias, hongos o a veces sobre todo parásitos. Estos serían a veces los hallazgos que nosotros encontramos en un paciente que presenta algún problema inflamatorio de la uvea o del tracto uveal. Entonces el paciente pudiera referir estos síntomas que en ocasiones no son patoneumónicos de uveitis, pero que nos pueden ir orientando. Entonces, los síntomas que más frecuente tiene esta patología sería el dolor. A veces pudiera ser un dolor muy intenso y muy severo y que ese dolor pues va a ser originado por la irritación de los nervios ciliares que van a inervar pues todo el globo ocular. Entonces estos nervios ciliares pues se van a disponer tanto a nivel de la parte más anterior, a nivel de la parte intermedia y a nivel de la parte posterior y que pueden comprometer a toda la uvea cuando ya está
tenemos una uveitis difusa o una panuveitis. Es un dolor que en ocasiones pudiera no ceder solamente con la administración de analgésicos, que en ocasiones los debemos dar por vía sistémica. A veces pueden ser dados por vía oral o en ocasiones pueden ser inyectados o podemos dar por vía endovenosa. En ocasiones, si este dolor es muy severo y muy intenso, en ocasiones debemos poner en reposo lo que viene siendo el tracto uveal. Y a veces la parte que más ponemos en reposo sería primordialmente el iris y lo que viene siendo el cuerpo ciliar. Y vamos a utilizar unas gotas que se llaman gotas midriáticas y gotas cicloplégicas para producir una midriasis y por producir un reposo del cuerpo ciliar para disminuir los espasmos y que esos espasmos pudieran aumentar el dolor que pudieran tener estos pacientes. Los pacientes van a referir también fotofobia causada por una miosis anormal en un iris que va a estar inflamado y que vamos a tener una iritis o en ocasiones una iridociclitis que se va a aumentar cuando el paciente se expone mucho al sol o a lugares donde hay mucha iluminación. El paciente va a referir lagrimeo por estimulación refleja de los nervios corneales, ¿eh? Entonces, y que esa va a originar una estimulación de lo que viene siendo la porción secretora del aparato lagrimal. Y este lagrimeo, pues en ocasiones puede estar asociado de manera muy importante a lo que viene siendo el grado de fotofobia. El paciente pues va a tener una hiperemia mixta o a veces puede predominar una hiperemia profunda, en donde vamos a tener una inyección pericorneal, en donde vamos a ver muchos vasos finos, rectilíneos, a nivel de los 360 grados, cuando tenemos una uveitis difusa o panuveitis, o a veces esa hiperemia en ocasiones puede estarse iniciando cuando tenemos en ocasiones una uveitis anterior o pudiéramos tener una uveitis ya sea intermedia también. Entonces, los pacientes también van a referir una disminución de la agudeza visual o una visión borrosa. Y esa disminución de la agudeza visual puede estar originada por un edema que se puede presentar a nivel de la córnea. O también esa disminución de la agudeza visual puede ser originada por un problema inflamatorio que se encuentre ya sea a nivel de cámara anterior, cámara posterior, humor vítreo o a nivel de lo que viene siendo un proceso inflamatorio a nivel de lo que viene siendo la coroides o a nivel de lo que viene siendo la retina. Y los pacientes también se van a quejar de lo que viene siendo miodesopsias. Las miodesopsias vienen siendo como, nosotros lo conocemos como moscas volantes. O sea, el paciente va a referir que ve algunos puntitos negros y que se ponen sobre todo más en evidencia cuando esos puntitos negros pasan por el área de la visión. Esas miodesopsias van a ser originadas por un proceso degenerativo a nivel del humor vítreo y que a veces el paciente pudiera ver algunos pocos o pudiera ver muchos. Estas miodesopsias, los americanos los conocen como flotadores, porque andan nadando ahí en lo que viene siendo el humor vítreo. Ya para terminar, vamos a mencionar algunos signos que nosotros vamos a hallar en pacientes que tienen un problema de uveitis en sus diferentes clasificaciones y variedades. Vamos a tener un edema corneal porque puede haber un aumento de la presión intraocular.
por una alteración en, en el aparato de filtración del humor acuoso, que sería la malla trabecular, o también puede ser debido a un desequilibrio del complejo endotelio parénquima corneal. En ocasiones también los pacientes van a presentar estos precipitados queráticos o retroqueráticos, que va a ser el acúmulo de células inflamatorias en el endotelio corneal y que a veces pueden ser depósitos gruesos en grasa de carnero, que son característicos de las uveitis granulomatosas, o depósitos finos muy pequeños que serían característicos de las uveitis no granulomatosas y de las uveitis anteriores. Vamos a tener un fenómeno que se llama fenómeno de Tyndall. Ese fenómeno de Tyndall se debe cuando hay un enturbamiento de lo que viene siendo el humor acuoso, que puede hallarse en la cámara anterior o en la cámara posterior. Y cuando hay ese enturbiamiento del humor acuoso, vamos a tener ese fenómeno de Tyndall y que se va a encasillar desde una cruz a 4 cruces. Entonces, cuando ese enturbiamiento es mucho, sería un Tyndall 4 cruces. A veces podemos tener lo que se llama un acuoso plasmoide y que nosotros lo vamos a observar a nivel de estas cámaras, cámara anterior, cámara posterior o a veces en la cámara vítrea. Y vamos a ver ese humor vítreo turbio y en ocasiones también podemos ver el acúmulo de células inflamatorias que andan nadando entre ese humor acuoso que está turbio. Entonces ese fenómeno de Tyndall es un fenómeno que exploramos de manera muy frecuente. Este fenómeno de Tyndall lo podemos sobre todo ejemplificar a veces cuando nos metemos en una alberca, que esa alberca tiene el agua transparente y que a veces cuando nos metemos y llegamos hasta el fondo y que ese fondo tiene mucha tierra, esa agua de la alberca se va a enturbiar. Así sería ese fenómeno de Tyndall y que sería muy característico de las uveitis, que pudiera originarse por una uveitis anterior, intermedia o posterior. En ocasiones podemos tener un ojo blanco. Lo más característico de las uveitis es que tenga una hiperemia conjuntival, pero a veces un paciente pudiera no tener una hiperemia. Y a veces ese ojo blanco es muy característico de las uveitis posteriores o de las uveitis granulomatosas, en que la conjuntiva puede casi estar normal y en ocasiones nos pudiera sobre todo hacer que sea más difícil el diagnóstico, pero con ver los otros hallazgos que nosotros obtenemos de la exploración, pudiéramos tener en evidencia esa uveitis que a veces pudiera originar ese ojo blanco y que a veces pudiéramos hallar ese fenómeno de Tyndall. En ocasiones también, uno de los signos que también podemos hallar es el acúmulo de células inflamatorias a nivel de la cámara anterior y que lo vamos a encasillar con el término de hipopión. Entonces sería el acúmulo de células inflamatorias o a veces algunos libros lo refieren como el acúmulo de pus en cámara anterior y que ese acúmulo de pus pudiera ser infecciosa o no infecciosa o a veces de origen tumoral y que en ocasiones en algunos diagnósticos de uveitis se pudiera tomar una muestra de ese acúmulo de células inflamatorias. Bueno, pues ya serían las 11. Terminaríamos el día de ahora con este apartado de uveitis y para mañana continuaríamos. No sé si tuvieran alguna duda. Me voy a salir de la... No sé si tengan alguna duda. Entonces, para mañana continuaríamos y mañana sería la última clase del año. ¿Mm? Muy bien, doctor. Bueno.